no es problema de leyes, nos quieren engañar ahora con una nueva consulta mañosa como el 2018 que quebró el país. Ya creo que todo el mundo lo tiene claro. Ya todo el mundo se ha dado cuenta, por ciega que tenga el alma, que nos sigan las pasiones muchas veces, inocularon odio, en Chimborazo mucho, contra el correísmo, contra Correa, nos difamaron, un discurso único, 5 o 6 años. Mucha gente cayó en esa trampa. Hoy ya nadie puede caer en esa trampa. Es muy fácil comparar cómo estábamos antes, cómo estamos ahora. Después es una tragedia. Dejamos el segundo país más seguro de América Latina. Ahora tenemos uno de los 5 países más violentos de toda América Latina. No se puede salir ni siquiera tranquilo a la calle. Le quitaron todo, la obra pública, todo a Chimborazo, el ferrocarril de Alfaro. Y ahí sí duele en el alma, ¿no? Que cuánto esfuerzo costó construir ese ferrocarril y con qué facilidad permitieron que se lo lleven, que lo destruyan. Ah, es que no era rentable. Es absurdo. ¿Cuál es la rentabilidad del monumento en el Parque Maldonado, por el amor de Dios? Y la política pública no se hace en función de rendimiento financiero, sino de rendimiento social. Pero además, sí tenía rendimiento financiero, pero indirecto. Y esta gente no lo entiende porque no cree en el Estado. ¿Cuánto turismo llegaba a la UCI, llegaba a Riobamba por el ferrocarril? Ahora la UCI está tremendamente golpeada y eso era bellísimo. La estación del tren, esa calle Eloy Alfaro empedrada con los faroles tan lindos, eso era mágico. Atraía a turistas de todas partes del mundo y se lo perdió. Las carreteras abandonadas. Ojalá ya todos entiendan, incluso los que no sé por qué nos odian, cómo fueron engañados y que los corruptos siempre fueron ellos. No tiene sentido que después de 6 años de que hasta contrataron empresas para perseguirnos, investigar, a nosotros nunca nos ha encontrado un dólar mal habido y no lo encontrarán porque no los tenemos, y es a ellos que les encuentran sus cuentas en paraísos fiscales, sus empresas escondidas, etc. Ojalá todos ya entendamos qué es lo que ha sucedido. Le hablo a los que nos quieren, muchas gracias, pero sobre todo a los que no nos quieren. No entiendo por qué, lo respeto, pero no entiendo por qué. Pero más allá del cariño, no, del odio, no. Vean por la patria, vean por sus familias. Y en verdad la patria está destrozada, nuestras familias corren riesgo, volvió la migración, no se puede salir tranquilo a las calles. Hay que retomar el rumbo que teníamos del 2007 al 2017. Tú sabes que estábamos mejor en el rumbo hacia el progreso, hacia el buen vivir de todas y todos. La seguridad no es solo darle más pistolas a la policía. No es problema de leyes, nos quieren engañar ahora con una nueva consulta mañosa como en el 2018 que quebró el país. Ya creo que todo el mundo lo tiene claro. Con esa misma ley convertimos al país en el segundo más seguro de América Latina. Es el problema de gobierno y de la visión que tiene el neoliberalismo. No creen en el Estado. Han sacado presupuesto a la policía, se le entregaron a exoficiales, ya no hay control civil, ya no hay ese modelo de visión comunitaria, eliminaron el Ministerio de Justicia, con eso explotó el sistema de rehabilitación social porque estaba a cargo del Ministerio de Justicia, eliminaron el Ministerio de Coordinación de Seguridad, el ECO 911 está abandonado, ya no hay botones de auxilio, y ahí vemos las consecuencias. Pero no es solo eso, no solo son esas políticas, políticas de seguridad directamente, es desarrollo humano, y desarrollo humano pasa el empleo, la producción. Y por ejemplo, no sé si ustedes conozcan, pero el ferrocarril daba vida a 33 comunidades. 33 comunidades. Esas no son las que salen en el periódico. No son las que pagan, no reciben un ingreso directo del Estado, pero ellos sí lo reciben y tienen empleo y no tienen que emigrar y no se dedican a la delincuencia, muchos de los jóvenes sin empleo, desesperados. Ahí están las consecuencias de haber abandonado la inversión pública, el Estado, la política para fomento productivo. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Hugo. No es solo darle más pistolas a la policía el problema de seguridad, es desarrollo humano, reactivar la economía, reactivar el empleo. Con respecto a su pregunta, van a la misma línea. Como no creen en el Estado, como todo lo quieren privatizar, quieren hacer creer que el Estado no sirve, como cuando la Revolución Ciudadana sirvió y mucho, dejan abandonado todo. Pues mire esa carretera banera Payatanga, fue una de las primeras en hormigón, eso con un mínimo mantenimiento, dura 30, 40 años, pero no le dieron ni ese mínimo mantenimiento. Y los que conocen esto saben que si empieza un huequito o una rajadura que puede pasar, ¿no? Y no se la atiende enseguida, eso inmediatamente empieza a ser más grande y se va toda la carretera. Y eso es lo que ha pasado estos últimos 5 o 6 años. Y han destrozado la infraestructura y el dinero del pueblo ecuatoriano, porque se invirtió dinero del pueblo ecuatoriano en esas carreteras. Por supuesto que eso se puede corregir, pero teniendo un buen gobierno. Yo no soy demagogo. La desnutrición infantil es un problema no de este gobierno, ¿no? Es un problema de su desarrollo. Nosotros la combatimos fuertemente. Sobre todo tiene incidencia en Chimborazo y sobre todo en el mundo indígena, excluido durante siglos. Y a mis hermanos indígenas un inmenso abrazo. Tú saludame tu Tucuna, Huanquicuna, Panicuna, Alipunya, Chimborazo, Manta, Ronacuna. Un abrazo a todas y a todos. Y ustedes, Uyachi Machi.
y Machicuna. ¿Cuándo vivían mejor? Por ahí tenemos un partido supuestamente indígena aliado al gobierno y que solo nos difama. ¿Cuándo vivían mejor? Si en verdad, honestamente, se buscara mejorar el nivel de vida del pueblo indígena, por supuesto que estarían con la Revolución Ciudadana. Sí, claramente fue cuando el mundo indígena tuvo más acceso a educación, a salud, a universidad, a becas, al buen vivir. En todo caso, hay que hacer políticas directas contra la desnutrición infantil, uno de los principales problemas del Ecuador. El bienestar de una sociedad no se mide por la rentabilidad de los banqueros que están rompiendo récords en rentabilidad. Es por qué tan menos mal están los que siempre estuvieron mal. ¿Por qué? ¿Cómo se disminuye el sufrimiento de los que más sufren? Y la nutrición infantil es un pecado social, perdónenme, para utilizar términos de la doctrina social de la Iglesia. Por eso se nos mueren los niños, ¿no? Porque no tienen defensas, porque le da gastroenteritis, patologías de la miseria, son crímenes diarios. Entonces, allá tenemos que enfocar todos los esfuerzos sociales, pero insisto, Lazo, Moreno, estos gobiernos no creen en eso, no creen en la intervención del Estado, creen en el sálvese quien pueda, en la supuesta competencia. Cuando van a ganar ellos, pues son los que tienen los miles de millones incluso en paraísos fiscales. Entonces, es consecuencia del modelo agravado por la incompetencia y corrupción de los que administran ese modelo, en este caso el modelo del gobierno de Lazo y anteriormente el gobierno de Moreno. En nuestra mano está cambiar. Tenemos la mejor arma. Nos han engañado muchas veces. Ojalá hayamos aprendido la durísima experiencia. Estas elecciones excepcionales son el primer paso para recuperar la patria y volver a la senda del buen vivir. Gracias, economista. Estamos acá con Rosa Velastegui. Ella es candidata a la alcaldía de Penipe, un cantón con muchas potencialidades, desde luego. ¿Cómo mira usted, candidata, la proyección que tiene este cantón? Buenos días, Mashi Rafael Correa. Reciba usted un cordial saludo y un agradecimiento muy sentido. ¿Cómo olvidar su obra si era usted quien nos dio la oportunidad de tener la unidad educativa del milenio, donde nuestros niños y nuestros jóvenes se pueden educar de la mejor manera? ¿Cómo olvidar aquella carretera del cordón asfáltico que nos sirve para irnos al más largo rincón de nuestro cantón querido, donde nuestra gente puede sacar sus recursos sin ningún problema? ¿Cómo olvidar las casas del Vidube que usted nos ayudó cuando estuvo el volcán erupcionando? Nuestra gente tuvo la oportunidad de tener un techo en el cual puedan refugiarse de la ceniza. ¿Cómo olvidar que nuestros niños tenían el bus completamente gratuito? ¿Cómo olvidar que los uniformes, la alimentación era lo más importante en su gobierno? Nuestros niños gozaban de buena salud, gozaban de alimentación. ¿Cómo olvidar el trabajo realizado por usted? Ahora Penipe sufre de un problema muy grave, que es el de salud. El subcentro de salud funciona de 8 de la mañana a 4 de la tarde y los días sábados no funcionan. Entonces me pregunto yo, ¿acaso las personas de Penipe se tienen que enfermar únicamente de 8 a 4 y de domingo a sábado? No podríamos estar de peor manera. Por eso pido un agradecimiento a todos, a mi Rafael Correa, que ha hecho tanto por Penipe. La desnutrición es un caso muy grave. Nuestros niños sufren mucho. Hasta pronto, Rafael Correa. Gracias, muchas gracias, candidata. Gracias, compañera, pero no hay nada que agradecer en nuestro trabajo, pero tenía que continuar ese trabajo. Y lamentablemente con la traición de Moreno, que es traición a la democracia, un Estado democrático. Moreno debe irse a la casa, pero no han convencido que democracia es aguantar 4 años a cualquier farsante. Eso no es democracia. Democracia es que se elija a alguien en función de un proyecto votado en la urna y tiene que cumplir ese proyecto. Si no, tendrá que responsabilizarse. Y hay mecanismos constitucionales para acabar con ese fraude democrático. Democracia no aguantará a Lazo 4 años. En 2025 no tendremos país. Es que mintió, es un fracaso completo. Hay mecanismos constitucionales para revertir ese mandato, que con engaños y a las finales con trampa ganó en las urnas. Entonces, no hay nada que agradecer, pero es obvio que debemos retomar ese camino. Se demostró que se podía. ¿Cuántas tonterías dijeron?
que Correa era suertudo porque tenía altos precios del petróleo. Ellos han tenido más altos precios del petróleo. Tienen récord en remesas de migrantes y siguen produciendo migración y van a tener más remesas. Tienen los gobiernos locales, como decía Hugo, reciben proporcionalmente a lo que nosotros recibíamos. Si nosotros éramos suertudos, los gobiernos seccionales también eran suertudos, porque aumentaba proporcionalmente el ingreso presupuestario petrolero y tributario de ellos. ¿Y qué gobierno local hizo a nivel local? Ni de cerca lo que nosotros hicimos a nivel nacional. No fue suerte, fue manos limpias, mente de luz y corazones ardientes por la patria. Fue saber lo que se tenía que hacer, estar ahí por el bien común, trabajando día y noche, lunes a domingo, por ese bien común, la razón de ser de la autoridad, del poder político. No es defender bancos, defender los que tienen los bonos, rendir cuenta al Fondo Monetario. El objetivo de la autoridad del poder político es el bien común, es su única legitimación. Y en función de ese bien común trabajamos día y noche. Ojalá, insisto, hayamos aprendido de la dura experiencia y retomemos lo más pronto posible ese camino de bienestar, de progreso, de justicia, de dignidad, de honradez que tuvimos del 2007 al 2017. Gracias, economista. Gracias a nuestra candidata. Cumandá y sus problemas. Osvaldo Bonifaz está con nosotros también para identificar varios de ellos. ¿Cuál es la situación? ¿Con qué se ha encontrado desde lo local sobre problemática de desarrollo? Bienvenido, candidato. Ciudadanos de Cumandá y Chimborazo, compañeros de las juntas parroquiales, compañeros candidatos a alcalde, compañero Huguito Quiroz, candidato a prefecto, y un cordial saludo y fraterno desde el bastión de la Revolución Ciudadana de Chimborazo, Cumandá, al eterno presidente, nuestro Mashi Rafael Correa. Querido presidente, le esperamos en el nuevo Cumandá, y aunque a pesar de la patria, y aunque a pesar que la patria esté en ceniza por este mal gobierno, nosotros, sus futuros candidatos a presidentes, juntas parroquiales, concejales urbanos, rurales, alcaldes y prefectos, vamos a reconstruir y volveremos a recuperar juntos a su lado Mashi Rafael Correa. Economista, ¿qué decir? Un abrazo a Cumandá y a sus vecinos Bucay. Sé que es la provincia del Guayas, Bucay, pero los dos muy golpeados por la ausencia del ferrocarril. Bucay vivía del ferrocarril. ¿Cómo pueden ser tan criminales? ¿Cómo pueden quitarle eso a la gente? Y porque todos quieren privatizar, porque no era negocio privado, eso es todo. Si el ferrocarril hubiese sido privado, hubiese sido privado. Ahí sí le darían todo el apoyo para que siga subsistiendo. Como era público, donde era negocio privado, lo desguazaron, lo destrozaron, se lo han llevado en peso. Creo que hasta las locomotoras han vendido. Terrible, terrible realmente. Un inmenso abrazo a Comandar, bastión de Revolución Ciudadana, como bien dice, y a nuestro querido Bucay, el vecinito ahí del lado de Guayas, ¿no?